Shabbat Shalom, mis amados, aquí Mahayot, Hakayim Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Vamos a iniciar esta administración para el cabo de la Abacadosh, las maravillas de la creación. Continuamos con el tema. Aleluya, Baruch Hashem. Bien, mis amados, vamos a pedir la dirección de Hakadosh Baruj Hu en este día maravilloso. Él sea guiándonos, dándonos entendimiento, sabiduría. Pues pidámosle a Él también que cada pasú, cada pere, cada verso, cada capítulo, cada palabra sean guardados en las tablas de vuestros corazones para ponerlo por obra y ser hacedor de su palabra. Baruch Hashem. Pues levantemos vuestras manos, aleluya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedishanu bemizvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Elohim nuestro, Rey del universo. Toda Rabá Abacadosh y el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Gracias por permitirnos estar congregados en este lugar para exaltar, bendecir tu bendito nombre. Pues ahora también te pedimos tu dirección, tu guía en este día, que tomes control de este lugar, de cada uno de nosotros, Abacadosh, y así mismo, Abba, sea tu Ruach HaKodesh, hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos. Te lo pido en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Bien, mis amados, pues nos vamos a Mishle, Proverbios, capítulo 2, verso 6. Aleluya. Mishle, Proverbios, capítulo 2, verso 6. Baruch Hashem. Mishle, Proverbios, capítulo 2, verso 6. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Proverbios, Mishle, capítulo 2, verso 6. Y dice la palabra: porque Yahweh da sabiduría de su boca, viene el conocimiento, el entendimiento. Baruch Hashem. Es maravilloso este verso, ¿no? Aleluya. Pues también nos vamos a Proverbios capítulo 12, verso 1. Proverbios capítulo 12, verso 1. Proverbios capítulo 12, verso 1. Aleluya. ¿Lo tenemos? Aleluya. Baruch Hashem. Proverbios capítulo 12, verso 1 nos dice la palabra: mis amados, Ahim Ahayot. Baruch Hashem. Aquel que ama el conocimiento, ama la disciplina, pero el que odia la corrección es un necio. Baruch Hashem. Es una advertencia muy seria. Baruch Hashem. Aleluya. Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice el verso 2.6 o capítulo 2.6? Porque Yahweh da sabiduría de su boca, viene el conocimiento y el entendimiento. En el 12.1 nos dice: aquel que ama el conocimiento ama la disciplina, pero el que odia la corrección es un necio. Baruch Hashem. Pues es interesante, mis amados, entender estos versos. ¿Por qué Hakadosh Baruj Hu le dice esto al pueblo? Baruch Hashem. Porque ¿qué nos dice Devarim 4.19? Devarim 4.19 nos dice: por la misma razón, no miren al firmamento, al sol, la luna, las estrellas, y todo en el firmamento. Se vuelven extraviados para adorarlos y servirlos. Yahweh su Elohim los ha otorgado a todos los pueblos debajo de todo el firmamento. Baruch Hashem. O sea,
La sabiduría del hombre te inclina a cosas seculares y no solo eso, sino a las cosas creadas por Elohim. Baruch Hashem. Pero la sabiduría de él nos inclina a qué? Es caminar por su Torah, obedecerle a él. Si viene algo hacemos algo indebido, entonces viene ¿qué? La disciplina. Y lo aceptamos pues con humildad la disciplina. Baruch Hashem. Entonces ahí está, pero vamos a Romanaim, capítulo 11, versos 31 y 33. Baruch Hashem. Romanaim, capítulo 11, verso 31 al 33. Aleluya. Romanos, capítulo 11, verso 31 al 33. Aleluya. Romanos capítulo 11, verso 31 al 33, aleluya. Ya lo tenemos. Y dice la palabra: así también Israel ahora ha sido desobediente, para que ustedes, mostrando la misericordia que Él ha mostrado a ustedes, ellos también reciban la misericordia de Yahweh. Pues Yahweh ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia, con el fin de tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Yahweh, cuán inescrutables son sus juicios, cuán insondables son sus caminos. Baruch Hashem. Así que ahí está. Por eso está como está la humanidad. Baruch Hashem. ¿Por qué? Porque la humanidad no quiere conocer a Yahweh. Si que quieren conocerlo, lo conocen a través del yeso, la madera y los árboles, o el sol, la luna. Baruch Hashem. Cuando menciona el sol, dirán ustedes, pero ahora, ¿quién adora al sol? Sí, pues todos los que supuestamente, entre comillas, dicen que el domingo es para ellos, los religiosos, es adoración al sol. Baruch Hashem. Ya hemos visto en Devarim Deuteronomio que nos dice, ¿no? Por la misma razón, no miren el firmamento, al sol, la luna, las estrellas y todo el firmamento, y se vuelvan extraviados para adorarlos y servirlos. Baruch Hashem. Pero entonces ahora ahí está el tema, ¿cómo está el mundo? Y cómo estaba también el pueblo de Israel. Porque aquí también está haciendo referencia al pueblo de Israel porque dice, ¿no? Para que ustedes, mostrando la misericordia en él, ha mostrado a ustedes. Ellos también reciban la misericordia de Yahweh. Pues Yahweh ha encerrado a toda la humanidad en desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Pero primeramente, ¿quién es desobediente? ¿El mundo o Israel? Israel es el desobediente, por eso así también Israel ahora ha sido desobediente. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Lo mismo. Lo mismo va la advertencia para nosotros. No podemos excluirnos nosotros, Baruch Hashem, porque ahí está dirigiéndose también a nosotros, mis amados Ajim Akayot. Esto nos debe, como explicaba ayer, ¿no? Nos debe llevar a reflexionar, examinarnos. Como decía el salmista, examíname Yahweh. Examina mi lep, examina mi corazón, ¿cómo está? Cuando decimos examina mi lep, ¿qué decimos? Examina mi corazón, ¿cómo está? Mente, el rosh. Pero también cuando decimos examina mis caminos, examina mi derek, en hebreo, derek, camino. ¿Cómo estoy caminando? Baruch Hashem. ¿Cómo está nuestro caminar delante de Elohim? Entonces es muy importante, mis amados Ajim Hayot, que tomar en cuenta Proverbios 2.6 y 12.1. El 2.6 nos dice, porque Yahweh da sabiduría. En mismo Proverbios 1.7, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Yahweh. Baruch Hashem.
Entonces ahí está. ¿Y quién nos da la sabiduría del Shamayim? La Torah. Elohim por medio de la Torah. Aunque por ahí dicen muchos en el mundo, nosotros estamos bajo la gracia, nosotros no estamos bajo la ley. Baruch Hashem. Y cuando lo traducen como ley, lo están traduciendo la Torah como ley. Baruch Hashem. Pero la Torah no es ley, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es la Torah? La Torah es instrucción, enseñanza. Baruch Hashem. Esa es Torah. Pero también en el fondo, la Torah es la constitución del pueblo de Israel como nación. Baruch Hashem. Entonces, él no cambió absolutamente nada. Baruch Hashem. Mis amados, hay mucha ignorancia, y la ignorancia muchas veces, ¿no? Asumas una sabiduría mundana, gentil, terrenal, polvo, y supones, entre comillas, que eres sabio porque alguna forma tienes conocimiento de la Torah o lo conoces algunos versos. Pero no es solamente el conocer versos, tener en la mente los versos, sino vivirlo. ¿Por qué le decía a los fariseos, Yahshua HaMashiach, hipócritas? Porque no vivían por la Torah. Baruch Hashem. Y es por eso entonces les da una exhortación muy grande, le dice, Isaías dijo correctamente de ustedes, que de boca me honran, pero su corazón está lejos de mí. Baruch Hashem. Cuidado con nosotros. Cuidado con nosotros. Porque Él sabe cómo estamos caminando cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Lo que se aprende de todo esto es que en las manos del hombre y con ayuda de Elohim se podría lograr una vida beneficiosa para cada ser humano, haciendo lo posible para acabar con el mal, excavar dejando salir el bien, la sabiduría, el conocimiento adquirido, la búsqueda de la verdad, y especialmente el trabajo en el campo del amor al hombre y a Elohim, es a través de la sabiduría de Elohim. Baruch Hashem. A ver, como ejemplo podríamos tomar a Joseph, podríamos tomar también a quién, a Moshe, podríamos tomar a Naomi, Baruch Hashem, pueblo Israel, pueblo hebreo. Vamos con Joseph, fue llevado como esclavo a Egipto, esclavo. ¿Qué pasaría en nosotros si nos llevaran así de esclavos? ¿Tendrían esa templanza que tuvo Joseph? Pero no podemos decir que él pasó un momento muy grande, sí, pero también ahora, en la situación que vivimos, Egipto ahora es de repente peor que en el tiempo de Joseph. Baruch Hashem. ¿Por qué? La mujer de Potifar, ¿no? En cada momento le estaba inquietando que se acostara con él. Baruch Hashem. Pero ahora yo le pregunto, en cada momento, ¿quién les pide acostarse con él? La televisión, el celular, por si acaso. Claro. Están pendientes a correr, ¿qué está pasando? ¿Quién es? Baruch Hashem. ¿Ve? Entonces sí, ahí está el tema, mis amados. No nos excluyamos de, bueno, pues, ¿no? La mujer, que Potifar, etcétera. No. Pues de diferentes formas. Puede ser de persona a persona. Baruch Hashem. Puede ser en las comidas. ¿Ve? Entonces, mis amados, la advertencia acá dice, ¿no? Porque Yahweh da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y el entendimiento. Nos dio el Shabbat. ¿Para qué nos dio el Shabbat? El Shabbat es para reposar.
de lo que no habíamos reposado en el mundo. O sea, Hakadosh Baruj Hu le está dando el Shabbat en la constitución de Israel en el monte Sinaí para hacer entender que en Egipto no descansaron. Pero ahora, dentro de él, ¿no? Como su pueblo, tiene un día especial donde puedan descansar. Ese es el Shabbat. Baruch Hashem. Y decir que el Shabbat ya pasó. No, el Shabbat no pasó. El Shabbat está desde el principio. ¿Ve? Vamos con los alimentos. Igual, los alimentos hacen notar de que ya el Salvador mal llamado Jesús, ya dijo a Shimón Kefas, come, ya yo lo he limpiado. Así que ahora ya puedes comer todo, cucaracha, hormiga, todo lo que tú puedes, todo, porque todo puedes comer. Baruch Hashem. Ojo, para nosotros no es novedad, o para nosotros es novedad. Pero por allá en Asia, en cierto lugar en Asia, ¿han visto acá las salchipapas en cada esquina? Parecido en ese lugar también venden eso. Y agarran y van comiendo como si fuera bocadito. Así que no es de extrañarse por si acaso. ¿Ve? El mundo está así. ¿Ve? Pero cuando analizamos correctamente, no. Le está poniendo a pruebas a Kefas. Esa es su prueba de Kefas. ¿Cuál iba a ser su respuesta en ese momento angustiante? Él dijo, no, nada inmundo ha entrado en mi boca, las 3 veces. Y aleluya, Baruch Hashem. Y las 3 veces, ¿no? Dice, y a la cuarta que dice, lo que yo he limpiado, no digas que es inmundo. Como que dice, ya pues ahora puedes comer, ¿no? No. Está hablando en un sentido de metáfora. ¿Saben qué es una metáfora? Una metáfora está haciendo referencia de algo, Baruch Hashem. Y esa metáfora está haciendo una referencia de Cornelio. Porque a ese momento llegan los mensajeros de Cornelio y tocan la puerta. Él dice que Cornelio les había enviado. Baruch Hashem. Así que, mis amados, Ajim, Ajayot, nunca, ¿cómo se llaman? Dijo, ya pueden comer todo lo que no es kasher. No, nunca dijo eso porque ya hay una misma, un mandamiento. El mandamiento está en Levíticos capítulo 11. Baruch Hashem. ¿Qué tipo de animales, qué tipo de aves, qué tipo de peces podemos consumir? Así, pero él no cambia, pues. Es como que ayer conversaba, ¿no? Las personas están pensando cuando a Adán le fue creado y Adán fue creado, están pensando que ya comían, ¿qué? Vamos a ponerlo a ver, un ceviche. ¿Eh? Imagínate comiendo ceviche a Adán, ¿no? O comiendo un cabrito, un seco de cabrito ahí a Adán. No, a Adán cuando creó el primer mandamiento que le dijo, comerás fruto de árboles. Comerás el fruto de los árboles. Baruch Hashem. Entonces hasta a ese momento no hay necesidad del cordero, no hay necesidad del rey, no hay necesidad de nada si puedes alimentar, ¿no? Porque la orden es comerás fruto de árboles. Baruch Hashem. Esa es la misma. Ahora, cuando fue expulsado del Edén, ¿cuál fue la orden que comiera? Porque ahora ahí sí ya tiene que trabajar ahora Adán. Porque le dicen, maldito es la tierra, porque tú obedeciste la voz de tu mujer. Ahora la tierra te producirá espinos y cardos, y con el sudor de tu frente comerás y volverás al polvo. Así que ahí está surgiendo ahora ya la maldición. Ahora, lo que no trabajaba con pico, con asadones, machetes, Adán ahora tiene que comenzar a trabajar.
¿no? Ahora tenía que sudar. Pero tampoco le dice comerás, ¿no? Carne, no. ¿Qué iba a producir? Vegetales, todo lo que es verduras, porque eran vegetarianos. ¿Cuándo surge la carne? Después del diluvio. Recién surge la carne. Baruch Hashem, ¿no? Pero no hay para eso, sabía también cuál de animales es kasher y cuál animales no kasher. Baruch Hashem. Ahí está el tema. Entonces, Hakadosh Baruj Hu nunca cambió su misvah, nunca cambió su Torah, su enseñanza. La enseñanza sigue siendo igual. ¿Por qué, mis amados? Porque en Revelación Apocalipsis 1:7 que dice, yo soy el Aleph y el Tab, el principio y el fin. O sea, él mismo es del principio y también todo lo que ha creado va a llegar al fin, es en lo mismo. Ahí no está hablando de evolución por si acaso. ¿Eh? ¿La evolución es mala? No es mala, es buena. Pero depende de cómo lo usas. Baruch Hashem. Es malo cuando tú excedes lo que te es permitido. Entonces estás yendo a un extremo. ¿El corte de pelo es bueno? Claro, porque es una misma. Pero si te cortas como un tren de caballo, entonces ya estás copiando algo que no debe de ser, o haciendo algo que no debe ser, y estás yendo a un extremo. Baruch Hashem. ¿El pueblo de Israel conocía zapatos? No, dice sandalias. Conocí todavía a mi abuelo usar sandalias, pero de cuero, hechos a mano, que amarraban en la pierna con dos pasadores, y ahí lo amarraban. Baruch Hashem, ¿para qué? Y zapato que duraba porque era cuero de vaca. Baruch Hashem, especial, ¿no? Llegué a conocer. Entonces, sí, usaron Baruch Hashem, ok, pero después sin la evolución que surge, los zapatos suecos, imagínate, ¿no? Entonces ya está haciendo a un extremo. O se acordarán ustedes del pantalón palazo, está yendo a un extremo, ¿ve? O los zapatos de aguja, imagínense, ¿no? Estacazos. A ver, pongámonos en el desierto a caminar con esos zapatos. Oh, no, ¿para qué ir al desierto? Nos vamos nomás acá al campo, a ver. Nos vamos por el campo, por Lunahuaná, por Pachacamá, por ahí, ¿no? Al campo, a ver, camina con tus zapatos de taco, con zapatos de aguja, a ver. Es evolución. Entonces vamos a un extremo. Todo es permitido, el tema es no ir a los extremos. Baruch Hashem. Entonces, ahí está la sabiduría, mis amados, Ajim, Hayot, ¿no? A todos nos ha dado esa sabiduría, Hakadosh Baruj Hu. Pero nosotros no queremos aplicar la sabiduría de Elohim. Lo que queremos aplicar es nuestra propia sabiduría, ¿no? Que es sabiduría en la vieja naturaleza de la carne, que es polvo, tierra. Baruch Hashem. Nos vamos a Génesis capítulo 1, verso 6 y verso 9. Génesis capítulo 1, verso 6 y verso 9. Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 6 y verso 9. Aleluya. Si lo tienen, me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra en Bereshit Génesis, capítulo 1, verso 6 y verso 9. Elohim dijo, sea el firmamento en el medio del agua. Se divide el agua del agua. Elohim dijo, el agua que está bajo el cielo sea reunida junto en un lugar, y la tierra seca aparezca. Y así fue
Y así es como fue. Y el agua, cual estaba debajo del Shamaim, fue reunida en sus lugares y la tierra seca apareció. Mira, está ordenando todo Hakadosh Baruj Hu, Baruch Hashem. En el principio había mares, también estaba la tierra. En el principio también el agua fue dividido, agua que queda en la tierra, pero también agua que está en el Shamaim. Baruch Hashem. Es una obra maravillosa, ¿no? ¿Ve? ¿Qué humano puede hacer eso? Es como yo veía una noticia, ¿no? Un video, a veces es bueno conocer un poco la historia de nuestro país, de los incas. Dice, ningún ingeniero en este tiempo podría hacer los caminos que hicieron ellos. No había caterpillar, no había maquinaria, no había teclas, nada de esas cosas. Pero cómo movían las piedras para alinear los caminos. Los caminos eran empedrados. ¿Y cómo trabajaron? Eran mejores ingenieros de los ingenieros de ahora, porque no encuentran el sentido de cómo lo trabajaron. Pero ahí está esa sabiduría. ¿Ve? Ahí está esa sabiduría. No sé si ustedes han conocido todavía esos catres, habían camas, camarotes, ¿no? De fierro fundido. ¿Cuándo se iba a gastar eso? Pero como el hombre quiere modernismo, hay que desecharlo, ¿no? Y compramos algo que te va a durar 1 año a 1 año y medio y tienes que botarlo. ¿Ve? Entonces, mira, los materiales antiguos eran de los mejores. Es el ser humano mismo. Hay abuelos todavía, abuelas todavía, con la dentadura completo, natural. Imagínate, a ver en nosotros. Imagínense. Baruch Hashem. Mira cómo los antiguos han preservado y todavía tienen salud. Pero ahora ya nacen enfermos. Imagínate. Ya estamos en problema, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está corrompido, pues. Acuérdate que la tierra fue maldita, ¿no es cierto? ¿Ve? Y por lo tanto, ¿qué pone que sea más maldita y más maldita la tierra? ¿Qué contribuye? La muerte de inocentes. Derramamiento de sangre. 1. 2. Que el hombre come sangre. 3. La fornicación. 4. El adulterio. Baruch Hashem. Entonces es más maldita la tierra. Es más maldita la tierra. Fornicación, adulterio, comer sangre, derramar sangre. Porque acuérdate lo que le dijo a Caín, Elohim. ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda? Le dijo, ¿no? ¿Ve? La sangre de tu hermano está clamando justicia de la tierra. Ojo lo que está diciendo. ¿Ve? Así que todo sangre derramada está pidiendo justicia. Y la tierra se va volviendo más maldita y más maldita y más maldita. ¿Va? Y por lo tanto también el hombre es más maldito y más maldito y más maldito. Pues estamos en tiempo de anarquía. ¿Y quién prevalece ahí? La simiente de la serpiente. Baruch Hashem. Pero sin embargo, ahora en este tiempo de la restauración, nosotros vamos a prevalecer como simiente de la mujer. Porque este mensaje es para la simiente de la mujer, no para la simiente de la serpiente. Ahora, para ser la simiente de la mujer hay que hacer mérito, pues. Baruch Hashem. Así como es su mérito el Mashiach. ¿Cuánto estamos dispuestos a hacer ese mérito? Aleluya. Habacuc, capítulo 2, verso 14 al... Déjame revisar un momento, mis amados. Aleluya, Baruch Hashem.
Pero vamos a Habacuc capítulo 2, por favor. Aleluya. ¿Lo encontraron? Habacuc capítulo 2, verso 14. A ver, ¿cuántos versos trae? Hasta el 20. Entonces lecturemos al 20, por favor. Sí, por favor. Ajá. Vamos a ver. Verso 2, capítulo 2, verso 14 al 20 dice la palabra, verso 14 dice la palabra, porque la tierra será tan llena de conocimiento del acabo de Yahweh, como el agua que cubre el mar. Baruch Hashem, eso. 15. Hay de aquel que hace beber a su hermano, añade su propio veneno, lo emborracha, para verlo desnudo. 16. Tú estás lleno de vergüenza, no de esplendor. Tú también bebe y tropieza. La copa de la mano derecha de Yahweh será vuelta contra ti. Tu vergüenza excederá tu esplendor. 17. Porque la iniquidad del Libanón te cubrirá y la destrucción a causa de los animales salvajes te aterrorizará. Por lo dam derramada y la violencia hecha en la Aretz, la ciudad, y de todos los que la habitan. 18. ¿De qué sirve un ídolo? Una vez que el que lo hace le da forma, una imagen de metal fundido, el maestro de mentiras, que su hacedor pone su confianza en él y sigue haciendo ídolos tontos que no puede hablar. 19. Hay de aquel que dice a un pedazo de leña, despiértate, o a una piedra muda, levántate. ¿Puede esa cosa enseñar? Está cubierta de oro y plata, sin el menor aliento en ella. 20. Pero Yahweh está en su Haijal, Kadosh, toda la tierra tema delante de él. Baruch Hashem. Así que ahí está el mensaje, mis amados, Ajim Ajayot, porque la tierra está llena del conocimiento del acabo de Yahweh, como el agua que cubre el mar. Eso debe ser para nosotros, para la simiente de la mujer. Baruch Hashem. Pero en vez de eso, ¿qué buscamos? ¿A qué nos inclinamos más? ¿Al conocimiento, la sabiduría de Elohim, o nos inclinamos a la sabiduría de la simiente de la serpiente? Baruch Hashem, que es para destrucción por si acaso, porque la simiente de la serpiente que nos dice acá el 18, dice que ¿de qué sirve un ídolo? Una vez que el que lo hace le forma una imagen de metal fundido, el maestro de mentiras, que su hacedor pone su confianza en él y sigue haciendo ídolos tontos que no puede hablar, no puede caminar, pues no puede hacer nada. Pero la gente se postra. Baruch Hashem. El hombre se perseguina, imagínense, ¿no? Pero entonces ahí está. ¿Qué nos dice a nosotros, mis amados Ajim Ajayot? Que no debemos inclinarnos a ello. Ok, pero no nos inclinamos a ello, pero en algo podemos estar inclinándonos. A ver, ¿cuál sería una de las cosas en cuál nos podemos estar inclinándonos? A ver, pregunto yo. El celular, uno. Otro. El trabajo, dos. El lashon hara. Todo eso cuando excede se convierte en idolatría. Baruch Hashem. Entonces ya estamos en problemas.
Pero no solo en eso se queda Mashiach, por si acaso, él advierte. Y lo que advierte es lo que dice, es una sentencia de él. No es simplemente que está hablando como por ahí podemos decir, bueno, pues no, es una sentencia que está decretando él. Que dice, no, si tú amas más a papá, a mamá, hijo o hija, esposo o esposa, no eres digno de mí. Es un decreto. Analícenlo. Simplemente no está hablando. Está decretando. Cuidado con la idolatría, le está diciéndole. ¿Ve? Y también dice, no, cuidado, dice el Mashiach, con yugo desigual. Baruch Hashem. En un yugo desigual no puede ponerse yugo, pues. ¿Qué tal el uno es más, el toro es más grande, el otro más chiquito? ¿Cómo le pones el yugo? Y si analizamos en tu vida, ¿cómo sería? Tú quieres aplicar la sabiduría de Elohim, el otro quiere aplicar la sabiduría de la serpiente, o sea, la sabiduría de la serpiente. ¿Sería yugo? Definitivamente no. Baruch Hashem. Entonces, pero por ahí puede estar introduciéndose justamente la idolatría. ¿Ve? ¿Y para qué está ello? ¿Porque es malo? No. Porque es bueno. Eso es para que nosotros aprendamos a discernir y tomamos una elección buena. Baruch Hashem. Ese es el tema. Porque ¿qué pasó en el desierto cuando murmuró el pueblo de Israel? Comenzaron a morirse. Moshe se postra ante Elohim, le dice, bueno, hazte pues una serpiente de bronce y ponle en una asta. Todos los que miran se sanarán. Baruch Hashem. Le está dando una alternativa. Y al mundo le dio una alternativa. Para que vean que el Mashiach fue ejecutado en una estaca, en un madero. ¿No? En su traducción dice en una cruz. Los romanos crucificaban en una cruz. ¿Ve? ¿Ok? Sí, pues. Él, a través de esa redención, o sea, de esa ejecución, ¿no? ¿Qué nos trajo? Redención y salvación para todos los que creen realmente en Él. Baruch Hashem. Entonces ahora preguntémonos, ¿realmente le creo? Ahí está el problema. Porque si yo lo creo, entonces voy a esforzarme como caminó él, como caminó Shaul. ¿Ve? Estamos listos para esforzarnos para caminar como el Mashiach, como Shaul, como Jeremías, o como Isaías, como Gedeón. A ver, ahí está el tema. Baruch Hashem. Ese es para despertar entonces, porque dice también, despierta que tú que duermes. Baruch Hashem. ¿Ah? ¿Cuántos están dormidos por acá? Yo sé que no están dormidos, pero si no funciona, ¿ve? Si no funciona la mente, entonces como que estás durmiendo, pues, ¿ve? Desde siempre el agua y la tierra han tenido una relación tenue, llegando incluso a estar en guerra entre sí. Por un lado, la tierra necesita agua para su sustento, pero el exceso de agua puede causar destrucción. Nos atraen las playas y los paseos marítimos, pero tenemos el asombroso poder del mar. Los místicos explican que la naturaleza material del universo no es más que una manifestación de su personalidad espiritual. El agua y la tierra encarnan dos formas de conciencia. El agua es el inconsciente, los mundos ocultos, y la tierra es el consciente, los mundos revelados. El agua refleja la unidad absoluta,
donde todas sus criaturas están sumergidas y siempre se sienten conectadas con su fuente, mientras que la tierra simboliza la fragmentación, ya que sus criaturas se sienten separadas de su fuente entre sí. El universo comenzó sumergido en el agua para inculcar en su pesquis su unidad fundamental. Pero el propósito de la creación es separar lo superior de lo inferior y la tierra del mar. Esa iniciativa humana debería reunir a nuestro mundo, aparentemente desconectado de tierra, con su origen y propósito. Cuando nuestro trabajo en este sentido esté completo, ya no habrá maldad ni destrucción, porque el universo estará lleno del conocimiento divino como las aguas que cubren el mar. Ahí está, mis amados. ¿Y qué es lo que nos va a dar esa sabiduría? Hay que ayunar 40 días, 40 noches como ayunó Yahshua, como ayunó Moshe, o nos dedicamos a estudiar la Torah día y noche. ¿Cómo vendría ese conocimiento a nosotros? Pregunto yo. ¿A través de otro? A ver. El conocimiento viene, mi amado, por fe, por emuná, y cuando uno confía en la palabra de Él, por más simple que sea. Baruch Hashem. Por ejemplo, cuando llamó a los profetas, ellos le creyeron. Pero sin embargo, en algún momento también le pidieron, muéstrame a ver. ¿Ve? Por ejemplo, Gedeón. ¿Gedeón de dónde fue llamado? Gedeón no viene de la casa de los profetas, de la escuela de profetas. Gedeón es un agricultor. Pero de ahí fue levantado. Pero, para que cumpla una misión, ¿qué pasó? Tiene que ver el conocimiento de Elohim. ¿Y cómo vino el conocimiento de Elohim? A través de pruebas. ¿Cuál fue la prueba? Le dijo, ahora destroza la Asherá y Baal que está idolatrando a esta gente. Fue y destrozó. Después, ¿qué dijo? Ahora preséntame el sacrificio del mejor toro que tiene tu papá. Y el pueblo se fue contra el papá porque el papá era el guardián de Asherá y de Baal, ojo. Bueno, pues el papá respaldó a su hijo. Si tanto quieren, pues que se defienda, le dice, ¿no? Vale, Asherá que se defienda. ¿Ve? Pasó la prueba, Gedeón. Pero ahora ya le va a comisionar. Y cuando le va a comisionar, dice, bueno, pero ¿cómo sé lo que si tú me vas a respaldar? Entonces viene el billón, que se moja todo. Baruch Hashem. Cuando ve todo eso, entonces ahora está listo, apto para cumplir su misión. Y reúne 30,000 o 32,000, creo que del ejército de Israel, para ir a atacar a los filisteos, a los madianitas. Y luego le dice, no, despacha 20,000, que vuelan a su casa, quédate con 10,000. Si te dicen eso, y tienes un ejército formidable, con buenas armas, todo, adelante, ¿qué dirías? ¿Qué le dirías a Elohim? A ver, ¿por qué me estás quitando estos hombres? ¿Cómo me voy a defender? Surgiría seguramente palabras. Y después dice, también que se vayan. Al resto le dice, llévala al río. Y yo te voy a indicar. Y se ponen en dos posiciones. Uno que se agacha totalmente a tomar agua porque está de sed, pero otros que cojan con la mano el agua.
Entonces, Hakadosh Baruj Hu ahora, ¿cómo lo define? ¿Por qué le está mostrando esas debilidades? El que se agacha al agua a tomar, no sirve. ¿Por qué no sirve? Está más en la cosa material que no puede discernir el ataque al enemigo que puede atacar. Y en cambio, el que está tomando, está atento. ¿Y cuántos eran? 300. Imagínate. Y este dice, despáchalos a su casa, que se vuelven. Imagínate, ¿ve? Pero ahí estaba la emuná de Gideón, porque Elohim le había mostrado. Y seguramente también a nosotros nos muestra, pero lo tomamos tan livianamente. ¿Sí? Tan livianamente. ¿Te das cuenta? Piensas, no, mañana lo hago. Si mañana tú dices, mañana lo vas a hacerlo, ya fuiste para el bien. Porque el hombre es como el ángel. Para eso lo está sacándolo. Para que cumpla su misión. Para que le obedezca. El ángel no puede decirle a Hakadosh Baruj Hu, mañana lo hago, más tarde lo hago, estoy cansado, estoy dormitando, he trabajado mucho. No le puede decir. El hombre igual. No le puede decir, estoy cansado, mañana lo haré. Baruch Hashem. Sí o sí, lo cumples. Es como le dijo a Elías, le alimentó con agua y pan. Le dijo, ahora vaya al monte Moriah. Elías tenía que caminar 40 días, 40 noches en ayuno para llegar al monte Moriah. ¿Y qué tal Elías había dicho? Pero yo, ¿cómo acá? Me voy a cansar caminando, voy a tener hambre. El hombre más está pensando en la barriga que en el servicio a Elohim. ¿Eh? Pero Elías no pensó eso, Elías pensó en obedecer y así fue. ¿Ve? Caminó él. Ahí está el tema. ¿Dónde está tu emuná? ¿No? ¿Dónde está tu emuná? Baruch Hashem. Entonces todo va a depender de la fe. ¿Cómo creemos? Ahí lo que acabamos de ver, mis amados Ajim Ajayot, ¿no? En Proverbios. Porque Yahweh da sabiduría, de su boca viene el conocimiento, el entendimiento, y de él viene la fortaleza, de él viene la fuerza, todo va a venir de él, el respaldo viene de él, cuando uno camina en obediencia. Pero ¿sabes cuál es el problema en el humano? Si tú me provees, yo te obedezco. Esa es la condición, ¿no es cierto? Si tú me das lo que yo necesito, pues yo hago. Baruch Hashem. Pero, entonces, ¿dónde queda, por ejemplo, la fe de la Shunamita? Ya estaban para morirse. Ya no tenían nada que comer. Había un poquito de harina para preparar 2 panes para ella y su hijo. Pero llega el profeta, prepárame para mí primero. ¿Ah? ¿Qué dijo? ¿Qué dirían ustedes? No tengo ni para mí, te voy a dar veste de aquí. ¿Ah? Ahí está el tema. Pero dijo, ok. Le trajo, preparó, le trajo agua, comió. Baruch Hashem. Y dijo, ¿qué requieres? Íbamos a comer esto para morir, pero porque estoy endeudado, tengo cuenta por acá. Dice, anda, recoge en la ciudad todas las botellas que hay. Ella recogió con su hijo todas las botellas que había en la ciudad y trajeron. Y lo poquito de aceite que había comenzó a llenarlo, llene, hasta que se llenó todas las botellas. Y le dijo, ahora vende. Y susténtate con lo que tienes. Y paga tu cuenta. Ahí está su emuná. ¿Por qué hizo eso? Porque primero atendió a Hakadosh Baruj Hu. Y ahí donde dice la Besorá, Mashiach dice, porque por cuanto tú me diste de comer, por cuanto tú me vestiste, por cuanto tú me diste de beber, te voy a bendecir. Y le pregunto, maestro, ¿pero cuándo hicimos esto? Por cuanto tú le hiciste a mis hermanos, lo hiciste para mí.
Hay un orden, ¿no? ¿Eh? Pero el humano está pensando, no, primero yo. Si es que sobra te doy, pues. Baruch Hashem. ¿Mm? Hay que llenarnos el bolsillo primero nosotros. Si es que sobra, bueno. Baruch Hashem. Pero no, acá no, ellos no. Entonces ahí viene la bendición. ¿Eh? Entonces, si hacemos eso, ¿dónde está la sabiduría que nos da Elohim? ¿Cómo estamos preparándonos? ¿Mm? ¿Qué le dijo Elohim a sus talmidín, por ejemplo? Vayan de dos en dos, pero no lleven espada, no lleven muda. Donde tocan una casa, digan shalom, se les recibe, quédense ahí. Baruch Hashem. Aprendan a depender de ahí. ¿Ve? Es maravilloso, ¿no? Y fueron por Imuná. ¿Ve? Entonces aquí igual, mis amados Ajim Hayot, también nos narra, ¿no? Baruch Hashem en Habacuc, porque la tierra será tan llena del conocimiento de la cabot de Yahweh como el agua que cubre el mar. Baruch Hashem. ¿Quién nos da sabiduría? El Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Sí, pues. ¿Ve? Ahora entonces, todo eso depende de nosotros. Desde siempre, el agua y la tierra han tenido una relación tenue, llegando incluso a estar en guerra entre sí. Por un lado, la tierra necesita agua para sustento, pero el exceso de agua puede causar destrucción. Baruch Hashem. Bien. A ver, es verdad. La tierra, si no hay lluvia, no puede producir. Imagínate, ¿no? Imagínate esos 3 años y medio de sequía en Israel, ¿ve? Que Yahweh decretó. ¿Por qué decretó? 3 años y medio. ¿Por qué decretó Yahweh sequía en Israel? Por la idolatría. Porque ahí habían 850 profetas, falsos profetas, que comían de la mesa del rey y de la reina, y que el pueblo abastecía. Y el pueblo les creía a ellos. Baruch Hashem. Hasta que vino después el mensaje a Elías, que los reúne en el monte Carmel. A esos 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Ashidá. Baruch Hashem. Y entonces ahí le dice ahora Elías, defínanse pues. ¿Vas a adorar a Baal? Vaya a adorar a Baal. Si vas a adorar a Elohim, ven a adorar a Elohim. Baruch Hashem. Se quedaron ahí porque ese es el pueblo, sus dudas. Pero Elías les mostró, él solo, sobre 850 hombres, él solo, hace que caiga fuego del cielo y consuma el holocausto, la ofrenda. Así que ahora cumple la misión de aniquilar esos 850 hombres. Mi pregunta es, ¿dónde lo llevó Elías para aniquilar a estos hombres? ¿Aniquiló en el mismo Monte Carmelo? ¿En el cerro? ¿Dónde lo liquidó? Pregunto yo. A ver. Les pregunto porque también ustedes son estudiantes de Torah, ¿no es cierto? ¿Ve? Los llevó a la quebrada de Sison. Era un río, pero estaba seco. Pero ahí los mató. Y cuando vino la lluvia, el río comenzó a cargarse, se las llevó todo. Y limpió toda la impureza, toda la inmundicia de Israel. Es maravilloso entenderlo, ¿no? ¿Eh? Es maravilloso entenderlo. Con todo se las llevó al mar. Limpió a Israel de la inmundicia. Ahora, ¿en qué se convierte Elías? El ejecutor de Elohim. ¿Eh?
Y estamos listos para ser ejecutor de Elohim. ¿Mm? Porque Elías, al eliminar a todos ellos, es ejecutor de Elohim. ¿Eh? Es maravilloso entenderlo. Pero también es maravilloso traer a nuestra vida, a nosotros mismos, yo, si me presentar esto, ¿qué hago? Claro, pero ¿cómo lo vas a hacer si todavía no te ha, si por ahí todavía lo tienes tu pequeño resentimiento, tus pequeños fastidios, ¿ah? Tus pequeños ídolos están todavía por ahí y que tú vas alimentándolo? Imagínate, no puedes eliminarlo. ¿Mm? ¿O sí? Para ser ejecutor como Elías, tiene que eliminar todo ello. Baruch Hashem. Ahí sí eres ejecutor como Elías. Aleluya. Sí me dejo entender, ¿no? El mal y la destrucción que los humanos pueden perpetrar unos contra otros solo son posibles cuando nos sentimos o cuando no sentimos nuestra unidad integral. Pero cuando percibamos que todos somos como peces en el mar, sumergidos en nuestra fuente, el conocimiento divino indistinguible de ella, nuestra interconectividad evitará cualquier destrucción. Baruch Hashem, eso es. Eso es dentro de la congregación y dentro del hogar. Baruch Hashem. En el hogar, ¿qué dice? Uno es débil. ¿Y para qué es el lugar? Para que sean dos. Y dos es fuerte. Y cuando es tres, es una fortaleza. En una congregación, si hay división, no sirve. Pero si en una congregación, una cajal, todos están unidos, sumergidos, así como el pez en el agua, en el mismo ruaj, es una quejilá, una congregación muy grande, usado por Elohim. Baruch Hashem. Maravillosamente, mis amados Ajim Mahayot, ahí nos muestra la sabiduría de Elohim, cómo debemos de pensar y qué tenemos que hacer. Aleluya. ¿Pero de quién depende? ¿Depende de Yahshua o de Yahshua? ¿Depende de Elohim? ¿Depende de Yahweh? ¿Depende de los profetas? No, depende de nosotros. Porque somos parte de Shamaín. ¿Ve? Depende de nosotros. Porque ya no somos terrenales, somos del Shamaín. Entonces ahora hay que purificar nuestra mente. Baruch Hashem. La mayoría de las veces la gente es impaciente. Ese es el problema, como Caín. ¿Ve? No hay dominio propio, no hay templanza, no hay paciencia. Quieres ya. Si quieres bendición de Elohim, ya. Que sea para mañana. Ahorita horas, en mediodía, que venga la bendición. Pero si eres desobediente, rebelde, ¿cómo va a venir la bendición ya? O si realmente quiere bendecirte, no te lo va a traer en ese momento. Va a ver qué es lo que tú haces. Si realmente perseveras, tiene que probarte. ¿Ve? Así como probó a Moshe, así como lo probó a Joseph. Baruch Hashem. Porque a Joseph le probó de diferentes formas, pero él se mantuvo firme. Se fue a la cárcel, estuvo en la cárcel, él se mantuvo firme. Baruch Hashem. ¿Y vosotros? Es simplemente difícil para uno esperar y confiar en que Elohim cumplirá su palabra en su tiempo. El punto que quiero que vean es la conexión entre la impaciencia y la falta de emuná. Es difícil esperar las cosas que Elohim ha prometido. Hasatán lo sabe y a menudo nos pone delante una falsificación de lo que Elohim ha prometido. Cuando no esperamos a que Elohim cumpla su palabra de la manera que Él dijo, la falsificación de Hasatán puede aparecer ante nosotros como la respuesta. Ya está. Shaul lo narra. Hasatán se viste como un ángel de luz e engañará aún a los escogidos. A los escogidos, por si acaso. Baruch Hashem no está diciendo a los que están relegados, no, sino a los escogidos. Baruch Hashem.
Entonces no pongamos oído por poner, sino aprendamos a discernirlos. A Abraham se le había prometido que sería el padre de una gran nación, pero ahora era un hombre mayor y no tenía ningún hijo. Cuando se le dijo que tendría un hijo, su esposa Sara dudó de la capacidad de Elohim para cumplir su palabra y le sugirió que se acostara con su sierva Agar para tener un hijo. En un momento de infidelidad, Abraham aceptó y cuando tenía 86 años, nació Ismael. No fue hasta los 13 después que Elohim se le apareció nuevamente a Abraham para anunciarle que nacería el hijo de la promesa. Abraham, al igual que Sara, dudó de Elohim y se arrojó al suelo y se rió de la palabra que Elohim le había dado. Ese es el humano. Baruch Hashem. ¿Ah? Sara se rió, pues yo a esta edad, imagínate, claro, ya no hay edad de procrear, ¿no? ¿Ve? Ya está como tierra seco, pero ahí está. Pero ahí está. Baruch Hashem. ¿Ah? Y vamos a Génesis 17, por favor. ¿Qué nos dice? A ver. Génesis capítulo 17, verso 17. Aleluya. Baruch Hashem. ¿Lo tenemos? Bereshit Génesis, capítulo 17, verso 17. A esto Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Él pensó para sí, ¿nacerá un hijo a un hombre de 100 años? ¿Dará a luz Sara con 90? Imagínense la edad, ¿no? Pues en sí Abraham tenía 99 años, ¿no? Baruch Hashem. Y Isaac nace justamente cuando él tiene 100 años. ¿Ve? Pero ahí está, a esa edad. Ahora, lógico, es algo fuera de toda lógica, ¿no? De que salga un hijo a esa pareja, a la edad que tiene. Pero ahí nos muestra Elohim que para él nada es imposible. Baruch Hashem. Por eso dice en la Besorá, Elohim puede levantar simiente de Abraham aún de la piedra. Baruch Hashem. Y nosotros podríamos decir, ¿pero cómo? Pero lo sabe cómo. ¿Cómo lo puede hacerlo? ¿Eh? Entonces aquí nos está narrando cuidadosamente, mis amados, de cómo Elohim trabaja sobre la emuná, sobre la fe y la confianza. Aquí, bueno, si bien es cierto, se rió Abraham, pero de todas maneras él confiaba en Elohim. Baruch Hashem. Eso es. Puede surgir un momento, ¿no?, de oscuridad, pero la luz debe estar ahí. Rápidamente la oscuridad debe ser reemplazado por la luz. Por la luz, ¿cómo sí? La luz de la Torah, pues, mis amados. Baruch Hashem. La Torah es luz para nosotros. Abraham tuvo que esperar otros 15 años aproximadamente para que Elohim actuara y cumpliera su palabra. 15 años pueden parecer mucho tiempo de espera, pero comprometerse con el sustituto de Hasatán al final causará muchas más dificultades para el creyente. La palabra esperar aparece en la Tanaj casi 100 veces. Una cosa es hacer sabiamente, que cada uno de nosotros puede hacer, es encontrar estos pasajes usando una concordancia y comenzar a leer estos versículos. De hecho, no solo los versículos, sino el pasaje en el que se encuentran. Estudie estos pasajes y incluso memorice algunos de ellos, que le hablen personalmente. Al hacerlo encontrará que crecerá en el aprendizaje de la paciencia. El resultado de esto será que Elohim comenzará a usarlo cada vez más en sus propósitos. La paciencia es un atributo espiritual importante que permite al creyente servir a Yeshua de manera más efectiva. Todos sabemos que Yeshua multiplicó 2 peces y 5 panes pequeños que recibió de un niño pequeño
para alimentar a esta gran multitud. La pregunta es, ¿tenía Yeshua necesidad de estos peces y panes para realizar el milagro? Por supuesto que no. Esto es uno de esos ejemplos en los que Elohim nos concede el privilegio de participar con Él en su obra. Baruch Hashem. Para eso nos llamó, para participar de su obra. Pero cuando no queremos ir a evangelizar, no queremos compartir la palabra, cuando no disponemos de tiempo, entonces ya surge ahora un problema. Baruch Hashem. ¿Ah? Ahí ya está surgiendo un problema. Queremos ser parte de Él, pero no queremos participar en su trabajo. ¿Cómo es eso? A ver. ¿Ah? Es como en una casa. El papá trae los alimentos, trae todo. El hijo quiere comer, pero no quiere obedecer. ¿Qué tal? Pues si el papá se trae los alimentos, también el hijo tiene que participar pues en el trabajo, ¿no? ¿Eh? Y lo bien, ¿para qué nos llamó? Para hacer el trabajo de Él. Baruch Hashem. Este Shabbat es el Shabbat durante la fiesta de Sukkot o en ramadas, cabañas. Este periodo festivo tiene un gran significado en relación con el reino. La tradición judía asocia la entrada a una azúcar cabaña con la entrada al reino de Elohim. La mayoría de ustedes que escuchan estas palabras no se opondrán a tal afirmación. Casi cualquiera puede entrar en una azúcar, mientras que solo aquellos que son creyentes en el Evangelio del Mashiach, Yeshua, entrarán en el reino. Esto representa una gran diferencia. Tienes razón. El punto es que no cualquiera que entre en una azúcar estará en el reino. Más bien el mensaje es que uno debe entrar en una azúcar reconociendo su dependencia absoluta de la gracia de Elohim. La azúcar era una estructura temporal y representaba la vida de uno en este mundo. De la misma manera que el azúcar fue realmente insuficiente para los 40 años en el desierto, pero de la misma manera que la ropa y los zapatos no se gastaron tan bien. También Elohim hizo que el azúcar durara hasta que llegó el momento de entrar en la tierra prometida. Esto fue el resultado de la gracia de Elohim. Y solo se concedió a aquellos que confiaron, reconocieron su dependencia de Elohim. Baruch Hashem. La primera generación que salió de Egipto no entró. Baruch Hashem. Es la segunda generación que entró a la tierra prometida. Pero para adentrar a la tierra prometida también tenía que cruzar el Jardín. Si no cruzan el Jardín, tampoco había tierra prometida. Pues una vez que cruzaron el Jardín, ahora tenían que sacar también la orla de Egipto. Baruch Hashem, los prepucios tenían que rodar en Gilgal, la orla. Ese lugar también llamado como la orla. Y ahí se consideró esta segunda generación, ¿no?, para ser partícipe de la tierra prometida. Pero también ahí se restaura otra vez Pesaj, como que se restauró o se inició en Egipto. Tan similar, también ahí comienza Pesaj. El día 15 de Aviv, al atardecer, comieron los frutos de la tierra, las primicias de la tierra, y ya dejó de caer el maná del Shamaim. Pero hasta ese momento Elohim les alimentó con maná del Shamaim. Baruch Hashem. Eso es maravilloso cuando uno comienza a entender cómo la Escritura nos está narrando esta gran redención del pueblo para adentrar a la tierra prometida. Por eso, al reino de los Shamaim o a la nueva Jerusalén no puede entrar ningún incircunciso de corazón, ningún incircunciso de la carne. Así diga, yo estoy guardando el Shabbat, estoy en la fiesta, yo celebro esto, yo conozco esto, yo sé esto, yo llevo el mensaje, así diga. ¿Sabes qué le dirá Elohim? Como le dijo al pueblo de Israel, los judíos, a los sepulcros blanqueados, ¿qué le dijo? Dijeron ellos, Adón, 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 en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hemos hecho sanidades, en tu nombre hemos hecho señales. Pero él le dice, apartado de mí, obradores de maldad. No los conozco.
Baruch Hashem, porque en vano estaban tomando su nombre. ¿Ve? Entonces, no tomemos su nombre en vano. Si tomemos su nombre, tomémoslo legítimamente. Baruch Hashem, porque él dijo muy claramente, en la constitución de Israel, no tomarás mi nombre en vano. Baruch Hashem. Isaías, capítulo 9, verso 1 y 3. Isaías, capítulo 9, verso 1 y 3. ¿Lo tenemos? Aleluya. Isaías capítulo 9, verso 1 al 3. Dice la palabra: pero no habrá más sombras para aquellos que están ahora en angustia. Bebe esto primero, actúa rápidamente. Oh tierra de Zebulón, tierra de Naftalí, y el resto habitando junto a la costa del mar, y más allá del Jardín, Galil de los Goyim, oh pueblo caminando en tinieblas, han visto una gran luz sobre aquellos que viven en la región en sombra de muerte. Una luz ha brillado sobre ti, la multitud de los pueblos que tú has traído abajo en tu alegría. Ellos se alegran delante de tu presencia, como si se alegraran en tiempo de cosecha, de la forma que los hombres se regocijan cuando dividen el botín. Baruch Hashem está hablando de tiempo de, alegría, Baruch Hashem, pero era un pueblo que caminaba en tinieblas, Baruch Hashem, pero le vino luz. ¿Quién caminó por ahí? Yahshua HaMashiach, Baruch Hashem, ahí llegó la luz, llevó la luz Yahshua HaMashiach, la salvación, la redención, ahí a esos lugares donde había oscuridad. Aleluya. Y eso es maravilloso, mis amados, Ajim Akayot, que cada uno de los versos que estamos viendo aquí, tiene una conexión muy grande, una revelación muy grande para nuestra vida. El mensaje, el Evangelio de Yohanan, nos sitúa en la región llamada Galil, al norte de Israel, donde se habían establecido las tribus hebreas de Zebulún y Naftalí, dos de los 12 hijos del patriarca Jacob, hijo de Yitzhak y nieto de Abraham. Como lo indica, era habitante también por gente de raza diferente que no profesaban la religión judía, Baruch Hashem, o hebrea. Entonces, mis amados, gente que no eran israelitas. ¿Por qué? Porque también esa parte es parte de Shomron, y habían venido de Asiria, gente también con sus propios Selelim, con sus propias costumbres, y poblaron también ese lugar. Baruch Hashem, por ese pueblo que estaba en tinieblas. Aleluya. El lago de Galil, llamado asimismo Genezaret o Tiberíades, era llamado mar por su profundidad, 48 metros. En su extensión, 21 kilómetros. La pesca era la principal actividad en las ciudades de sus orillas, la mayor de los cuales era Cafarnaúm, hoy en ruinas, donde se estableció Yahshua al iniciar su vida pública. La primera palabra de Yahshua al iniciar su vida pública es una invitación a cambiar, convertirse, arrepentirse. Significa cambiar de mentalidad, es decir, pensar, sentir y actuar de modo distinto del que uno está acostumbrado. Se trata de un cambio que suele compararse con el paso de la oscuridad a la luz. En este sentido, es significativo el texto del profeta Isaías en la primera lectura citada en el Evangelio. El pueblo que camina en tinieblas vio una luz grande, habitaban en tierra de sombra, el luz les brilló. Convertirnos entonces en disponernos a que Elohim actúe de tal manera en nosotros que su luz, su or, disipe nuestras sombras y su energía renovadora
nos resucite espiritualmente. Marcos, capítulo 14, verso 28. Marcos, capítulo 14, verso 28. Marcos, capítulo 14, verso 28. ¿Lo tenemos? Aleluya. Dice la palabra en Marcos capítulo 14, verso 28. Pero después que se ha levantado, iré delante de ustedes a Galil. Yeshua, el maestro, prometió a sus talmidín que se reuniría con ellos en Galil después de su muerte, que ocurrió en Pesaj. Esto significa que les estaba informando que resucitaría de entre los muertos, aunque después de su resurrección se les apareció previamente en Jerusalén. Esto no significaba que la promesa de encontrarlos en Galil no se cumpliría. El área de Galilea o Galil está profetizada por Yesaya como un lugar de revelación. Según Yesaya, Galil es donde el Mashiach de Israel comenzará a revelarse, como reveló Yeshua que él era el Mashiach. Lo hizo por numerosos milagros que realizó allí. Baruch Hashem. Entonces él ya había anunciado que, pues, una vez que se ha levantado, iría a Galil a encontrarse con sus talmidín. Baruch Hashem. ¿Cuál fue el propósito de Yeshua, el gran maestro? Aparecer a sus talmidín en Galil. Los talmidín regresaron a Galil después de la fiesta de los panes sin levadura. En ese momento, Kefas anunció a algunos de los otros talmidín que estaban con él junto al mar de Tiberias, que iba a pescar. Normalmente llamamos a este cuerpo de agua el mar de Galil. Entonces, ¿por qué la Escritura se refiere a él en este pasaje como el mar de Tiberias? Una designación romana. Pedro, Kefa, al igual que los otros talmidín, esperaban que Yeshua trajera un cambio significativo a Israel, a saber, eliminar la opresión del imperio romano de la tierra de Israel. Ese era el concepto de todos los judíos, que el Mashiach tenía que venir a eliminar al imperio romano y tomar otra vez posición, la primacía que tenían ellos antes de que los romanos llegaran. Baruch Hashem. Pero el Mashiach no vino a eso, ¿no es cierto? Mashiach no vino, Mashiach vino a redimir, a salvar a los hombres de pecado. Baruch Hashem no vino para gobernar como rey humano, no. Baruch Hashem. Entonces, por eso hasta ahora, de acuerdo a estas informaciones que tenemos, los judíos, la amada casa de Yehuda, están esperando al Mashiach, hombre que va a venir, que va a establecer la paz en Medio Oriente. Baruch Hashem. Pero ojo, la paz en Medio Oriente ya está aconteciendo. Israel ya firmó un tratado de paz con Líbano. Baruch Hashem. Así que mira, ya por ahí el tratado de paz ya tiene con Egipto y ahí va a ir encauzándose. Imagínate que firmen tratado de paz con Siria, Damasco. Eso ahí estaría surgiendo de los temas importantes. Por eso les digo, ¿no?, que ya estamos en los últimos tiempos. Baruch Hashem. No es una profecía que yo estoy diciendo, sino que la profecía se va cumpliendo. Aleluya. Bien, mis amados, con el regreso de los talmidín a Galil, las cosas volvieron a la normalidad. El imperio romano todavía estaba en el poder. Con el anuncio de Kefas, de que él se iba a pescar, otros talmidín se unieron a él. El texto dice que fueron a pescar de noche, aunque es normal que los pescadores trabajen durante toda la noche. Esta declaración tiene un propósito adicional. A lo largo de la Escritura, el concepto de noche a menudo implica oscuridad desde el punto de vista del conocimiento.
En otras palabras, cuando algo ocurre en la noche, transmite algo que no se entiende, se comprende o simplemente no se es consciente de ello. Es muy significativo que cuando Yahshua el Maestro se presenta ante los talmidín, es temprano en la mañana, es decir, hay luz. El texto presagia el hecho de que Yahshua va a revelar algo a sus talmidín. Cuando Yahshua viene a ellos, se le dice al lector que no sabían que era él. Inmediatamente de esto se afirma que Yahshua se dirigió a ellos como niños pequeños. La palabra que usa Yahshua implica una falta de madurez espiritual. Yahshua entonces le preguntó si tenían algo para comer. Aunque muchas traducciones al español usan palabra pez. La palabra real significa comida en un sentido general. Los talmidín respondieron que no tenían comida. Esta respuesta revela que su esfuerzo, es decir, la pesca, no estaba dando los resultados deseados. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Baruch Hashem. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Lee Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Aleluya. ¿Se lo tienen? ¿Me dicen amén? Aleluya. Lee Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Un día estando en Yahudá, parado a la orilla del lago Kineret, la multitud se amontonaba alrededor de él para poder oír la palabra de Yahweh. Veo dos botes que estaban cerca de la orilla del lago, dejados ahí por los pescadores, los cuales estaban lavando las redes. Subió a uno de los botes, el que pertenecía a Simeón, y le pidió que se alejara un poco de la tierra. Entonces se sentó y comenzó a enseñar a las multitudes desde el bote. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simeón: boga hacia mar profundo, echa las redes para pescar. Simeón le respondió: Rabí, hemos trabajado arduamente toda la noche y no hemos pescado nada. Así lo hicieron, y cogieron tantos peces que las redes empezaron a rasgar. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro bote para que vinieran a ayudarles, y llenaron ambos botes hasta el punto de hundirse. Cuando Shimón Kefa vio esto, cayó en las rodillas de Yahshua y dijo: apártate de mí, Adón, porque soy un pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos los que estaban con él ante la captura de tantos peces que habían pescado. Y asimismo Jacob y Johanán, los socios de Simeón, estarán pescando hombres vivos. Tan pronto había llevado los botes a tierra, lo dejaron todo y le siguieron. Baruch Hashem. Este es un mensaje maravilloso. Baruch Hashem. Ahí son pescadores de peces. Pero el Mashiach ahora les va a convertir en pescadores de hombres. Los hombres como peces en el mar. El mar, el mundo. El hombre está en el mundo como en el mar. Baruch Hashem. Pero ahí está entonces el mensaje, mis amados, Ajim Makayot, que el hombre que está en el mar está como en la oscuridad. Pero cuando es pescado por el Mashiach, viene a su luz. Ya no está en oscuridad. Baruch Hashem. Y esa luz nos ilumina. Esa luz es la Torah, esa luz es el Mashiach, esa luz su deber, su palabra. Aleluya. Entonces maravillosamente, mis amados Ajim Makayot, aquí nos va revelando cada pasú, cada verso, ¿no? Es una enseñanza maravillosa. Hay el tema de las maravillas de la creación. Baruch Hashem, porque nosotros somos parte de esa maravilla, de esa creación, porque somos una nueva criatura, somos un nuevo ser. Ahora ya no somos terrenales, somos del Shamaín. En Filipenses dijo, ahora somos conciudadanos de los Shamaínes. Baruch Hashem. Pero para él ser ahora con méritos, pues también tenemos encargo que cumplir. Que eso es lo que le está diciendo ahí, ¿no? Que ahora nos va a hacer pescador
de hombres. Y había sido anunciado por los profetas que Elohim iba a mandar pescadores de hombres, Baruch Hashem, que iba a pescar de todo lugar, aún de las rocas iba a sacarlos. Eso está ahí escrito, Baruch Hashem. Pero ahí está entonces, mis amados Ajim Ajayot, aquí maravillosamente revelándonos, aleluya. Fue en este pasaje de Lucas que Yeshua llamó a estos pescadores a convertirse en pescadores de hombres. El hecho de que Kefas anunciara que volvería a pescar peces y algunos de los otros talmidín se unieron a él, muestra que habían perdido de vista el llamado que Yeshua les había dado. Apartarse del llamado de Elohim es algo que le puede pasar a cualquier creyente. De hecho, es un acontecimiento muy común. ¿Por qué sucede esto con tanta frecuencia? La respuesta es que uno se aparta del entendimiento correcto de quién es Yeshua. Una vez que esto le sucede a una persona, volverá a la forma en que vivía anteriormente. Yeshua había prometido encontrarse con su talmidín en Galil para revelarles una vez más su identidad y cómo debían de responderle, es decir, ser un talmid. El talmid a quien Yeshua amaba, al ver esta gran pesca, fue el primero en proclamar que quien los llama a echar la red en el mar era Yeshua. La red está siendo lanzada a las naciones y vendrá una gran captura de peces para cumplir las palabras de nuestro padre Jacob. Baruch Hashem. Así que ahora creo que vamos entendiendo nuestro llamado. Baruch Hashem, la misión. Yo siempre he dicho eso, tenemos una misión. ¿Ve? Pero parece que no entendemos de esa misión. Pero ahí está. El hecho de que ninguno de los talmidín reconoció a Yeshua al verlo, nos enseña una verdad importante. Esto está relacionado con su enseñanza, de que los verdaderos talmidín serán conocidos por sus frutos, es decir, por sus buenas obras. Después de que el talmid, a quien Yeshua amaba, exclamara, es el amo, la respuesta de Kefa es muy reveladora. Sé que estaba desnudo. La desnudez en la Tanaj está asociada con la vergüenza y la falta de buenas obras. La pesca requiere planificación y estrategia, esfuerzos decididos y la esperanza de que se va a obtener fruto de ella. De igual modo, sin caer en el proselitismo, ser pescadores de hombres requiere pensamiento, ideas, planes y estrategias, conocimiento de la naturaleza humana, tacto, inteligencia, decisión, empatía, voluntad, paciencia y perseverancia. Sobre todo, ser pescadores de hombres significa tener mucho ajabá, amor por las almas, una visión divina de la necesidad que tienen las personas de la salvación y la esperanza, que solo pueden encontrar en Yeshua, su Redentor y Salvador. No se trata de ver a la gente como posibles blancos numéricos para alcanzar de esa forma llenar los bancos vacíos de una congregación, como si eso fuese un fin en sí mismo, o satisfacer las demandas de una administración eclesiástica, sino como seres humanos que están inmersos en el gran drama del pecado y sus consecuencias. Hemos de verlos como personas a quien deseamos ayudar a acceder a una vida mejor, la vida espiritual que Yeshua vino a ofrecer en este afán de bendecidos en el conocimiento de Mashiach. Desplegaremos todas las capacidades y energías que merecen esta gran empresa de la salvación que supera a todo otro objetivo terrenal. Aquí los cielos y la tierra significan toda la creación y el universo. Todo lo que existe contiene y depende de Elohim. El mundo entero, visible e invisible, los animales y la gente, partes de la totalidad que Elohim ha creado. Elohim ha decretado el principio del universo y también Él determinará su fin. Isaías, capítulo 44, aleluya, en los últimos versos. Isaías, capítulo 44, verso 24 al 26. Isaías, capítulo 44, versos 24 al 26.
Aleluya. Lo tenemos, Isaías, capítulo 44, versos 24 al 26. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Dice la palabra en Isaías, capítulo 44, versos 24 al 26. Aquí está lo que Yahweh dice, tu Redentor, y el que te formó en el vientre. Yo soy Yahweh, quien hace todas las cosas, quien extendió los cielos por sí solo, quien estableció la tierra por sí solo, quien más frustra a los falsos profetas de sus presagios. Hago tontos de los adivinos, trastorno a los sabios, hago que la sabiduría de ellos luzca absurda. Yo confirmo la profecía de mis siervos y hago que los planes de mis emisarios tengan éxito. Yo digo de Jerusalén, ella será habitada en las ciudades de Yahudá, ellas serán reconstruidas, yo restauraré sus ruinas. Aleluya. También vamos a Crónicas, capítulo 29, primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. Aleluya. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. ¿Se lo tienen? Me dicen amén. Aleluya. Dice la palabra, tuyos, Yahweh, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad, porque todo en el cielo y la tierra es tuyo, el reino es tuyo, Yahweh. Tú eres exaltado como cabeza de todo, Rosh de todo. Baruch Hashem, qué maravilloso, ¿no? El Rey de Reyes, el creador de los cielos y de la tierra, nuestro Rey. La palabra cosmos en hebreo no tiene un término que corresponda exactamente a nuestro cosmos o mundo, el que está implícita la idea de orden o de belleza. La palabra cosmos asemeja el término olam, que en la Torah Tanaj indica un tiempo sin fronteras, de forma que la olam significa para siempre. Olam es un atributo de Elohim y de todo lo que participa de lo divino, tomando así el sentido definitivo, pleno, estable, continuo. La palabra cosmos en la Tanaj hebrea suele decir todo, como nos dice el profeta Isaías. Baruch Hashem, en Isaías, hablándonos, Él es el Redentor, el Formador, ¿no? Él extendió los cielos, la tierra, mira qué maravilla, ¿no? Nos va afirmando una vez más toda la creación de Bereshit. Baruch Hashem, todo lo hizo maravillosamente y confirmándose en Crónicas, en Divrei Hayamim, todos, Yahweh, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad, porque todo en el cielo, la tierra es tuyo, el reino es tuyo, Yahweh, y tú eres exaltado como cabeza, como Rosh de todo. Baruch Hashem. ¿Cuánto le dan la Kabot Hakabi Baruch Hu? Por eso está escrito, mis amados, y Shaul escribe muy preciso, ¿no? Una precisión milimétrica, podríamos decirlo, cuando dice la cabeza de la mujer es el Mashiach, ¿no? Pero la cabeza de la mujer es el hombre, la cabeza del hombre es el Mashiach, y la cabeza del Mashiach, que lo en un orden, es toda la cabeza, es el Rosh de toda la creación. Baruch Hashem. Bien, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí esta porción de la Torah, pues en la segunda parte de esta meditación, en la entrega del Shabbat, continuaremos con este tema. Es un tema maravilloso, Baruch Hashem, para abrir nuestra mente, ¿no? Abrir también nuestros ojos, Baruch Hashem, cuando lecturemos la Torah, cuando analicemos, ¿no? Pues escudriñemos la Torah, lo hagamos con esa lente del Mashiach, Baruch Hashem, y pidamos esa dirección, que nos dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder escudriñar y tener el entendimiento claro en su mensaje.
Vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadosh Baruj Hu por esta porción de la Torah que nos ha dado, que es maravilloso, mis amados Ajim Ajayot, el tema, las maravillas de la creación. Así como también les explicaba ayer, ¿no? Sobre la serpiente, el pecado oculto, Baruch Hashem, que también es un tema maravilloso, como la serpiente ha trabajado, sigue trabajando, Baruch Hashem. Pues mis amados Ajim Ajayot, ya no estamos nosotros en esa oscuridad de Galil, sino ya sobre nosotros ha venido la luz y somos ciudadanos del Shamaín. Y eso es lo que nos debe incentivar, ¿no? Alentar a buscar más de Elohim, acercarnos más a Él para su cabot. Aleluya. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch ata Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemezbotav v'tzivano. Bendito eres tú, Yahweh, Eloheinu nuestro, Rey del universo. Toda rabá Abacadosh, en el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Isaac Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por siempre eternamente. En el Vishen Gadol de Yeshua HaMashiach te agradecemos por esta porción de la Torah Abacadosh y gracias una vez más por este Yom más caro de la semana que nos permite estar congregados delante de ti, Abacadosh, y también escudriñar tu mensaje, tu palabra, la Torah, Abacadosh, sea de gran verajó, bendición para nuestras vidas. Yo te ruego, Abacadosh, que tomes control de cada uno de nosotros, Abba, y derrames tu verajó, tu bendición, Abacadosh, y tu Ruach HaKodesh sobre cada uno de nosotros, Abacadosh. Ayúdanos, Padre, por tu raje y misericordia, a caminar delante de ti con humildad, sencillez de corazón, Abacadosh. Ayúdanos, Abacadosh, a esforzarnos cada día, a ser pacientes, Abba, a tener templanza, dominio propio, Abacadosh, tener emuná, aumenta ese emuná, tu pueblo, Abacadosh, por tu raje y misericordia. Te lo pedimos a ti, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach, y todo se ha hecho conforme a tu voluntad. Toda rabá, Abacadosh, amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Ajayot, Hakadosh Baruj Hu lo bendiga, lo guarde. Retornamos a las 4 de la tarde para la entrega del Shabbat. Aleluya. Baruch Hashem.